Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar un domingo más, cada uno en nuestras casas, pero disfrutando de la presencia del Señor en nuestros hogares, disfrutando de ahora las alabanzas que vamos a cantar. Podamos cantar de corazones sinceros, con corazones alegres, agradecidos, sabiendo todo lo que el Señor hizo por nosotros y contentos por estar en su presencia en cada una de nuestras casas y en tu corazón y mi corazón. Y de veras que podamos cantarle al Señor con fuerza, con ganas y también estar prontos para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y empezamos cantando: en tu casa, Señor, hay lugar para mí porque soy tu hijo. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, somos libres en Él. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y este es nuestro testimonio, que su amor cambió nuestra historia, nos perdonó y por eso somos sus hijos. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, de su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre
adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Si vivo soy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo soy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo soy, no es el final. Si lo crees, cántalo con fuerza. Lo creeré. Si vivo soy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Señor, este es nuestro testimonio, que tu amor cambió nuestra historia, nos perdonó, y por eso te damos gracias. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, y porque gracias a eso ya hoy no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor, Señor, sino que somos tus hijos, porque vos lo hiciste posible a través de tu muerte en la cruz. Señor, disponenos para escuchar lo que vos tenés para nosotros en esta mañana. Hablanos. Y Señor, de veras, que hable según la necesidad con la que cada uno de los que está mirando esta reunión se acercó a esta transmisión, Señor. Te pido que de veras nos bendigas y que podamos, después de esta reunión, entender un poco más de vos, entender un poco más de tu palabra, salir fortalecidos y sabiendo por sobre todas las cosas que somos tus hijos. Hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo
Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras y temor. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que Jesús. Buenos días, hermanos, amigos. Un domingo más que nos encontramos
para poder disfrutar, el abrir la palabra de Dios, el compartir esas enseñanzas maravillosas que Dios ha puesto y ha revelado en su palabra para que podamos tener acceso a todo ese conocimiento, a esa sabiduría, a todo lo que Dios tiene para nosotros, a conocer su voluntad, que es agradable y perfecta, y a seguir alimentándonos de ella para crecer en la fe y para reconocer cada día las maravillas que hace Dios por nosotros cada día, que ha hecho en el pasado, que sigue haciendo en el presente y que va a seguir en el futuro, desbordándonos con su gracia, su amor y su misericordia. Hay un tiempo en que parece que las cosas se complican de una manera tremenda. No solo en esta época que estamos viendo ahora, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Han surgido crisis, problemas. Vemos con el paso del tiempo cómo han cambiado algunas cosas, se han perdido algunos valores, han sucedido hechos que realmente nos conmueven y que a veces nuestra mentalidad no entiende o no comprende en su totalidad cómo el ser humano puede cometer esos actos tremendos, actos que ni siquiera los animales lo hacen. Y se ha perdido un respeto por la vida, se ha perdido un respeto por nuestro planeta, por nuestras ciudades, por nuestros ríos. Se contamina todo. Ahora pudimos ver el año pasado, debido a la pandemia, cómo resurgía la vida en los canales de Venecia, cómo el agua volvía a tener un color natural. Hasta delfines se aproximaron ahí. Y eso nos hace pensar cómo el ser humano, siendo mayordomo, como Dios quiere, de todas las riquezas que hay en la tierra, la usa de una manera desconsiderada, contaminando, destruyendo, no respetando la obra de Dios. El gran científico Albert Einstein decía que no es posible solucionar un problema con la misma forma de pensar con que lo ocasionamos. No podemos esperar cambiar las cosas si seguimos pensando y actuando de la misma manera que nos llevó a vivir esas situaciones. Necesitamos un cambio. Y en la palabra de Dios dice que no nos tenemos que conformar a este siglo malo, no tenemos que conformar a la corriente del mundo, no nos tenemos que amoldar a las cosas que están mal. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y mientras no se cambia eso, por más que se traten de utilizar otras metodologías, otras acciones en pro de poder cambiar situaciones adversas, no se logran los cambios verdaderos, no se logran cambios permanentes. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y en esta mañana vamos a ver que es posible. No solo posible, es necesario. Y nos toca a cada uno. Podemos ver una situación global, una situación mundial, una situación que abarque todo un país, con temas que conciernen a toda la ciudadanía, pero también en nuestro ámbito personal, en nuestra vida personal. A veces nos parece que ya está todo cocinado, que no se puede cambiar nada, que nos tenemos que adaptar a esto y vivir con lo que tenemos, con lo que nos vino, y que no podemos hacer nada para modificar esa situación. Pensando de la misma manera que pensábamos antes, no podemos cambiar nada. Es necesario lograr ese cambio interno. Hay una mejor manera de vivir, y de eso es lo que vamos a tratar esta mañana, a la luz de la palabra de Dios. Hay una mejor manera de vivir, y Dios quiere que todos tengamos acceso a esa mejor manera de vivir. Para eso necesitamos adquirir algo que solo Dios lo puede dar de la manera efectiva para modificar ciertas cosas de nuestra vida. Es bueno tener conocimientos, es bueno tener estudios, es bueno ser inteligentes, es bueno tener acceso a un montón de información como tenemos hoy día. En los últimos 50 años se han producido cambios tecnológicos que no se habían visto en toda la historia de la humanidad.
Y sin embargo los problemas de las sociedades, de las personas, de las familias, siguen vigentes, no han cambiado. Es bueno tener todas esas cosas, pero eso no nos da lo que solo Dios nos puede dar, que es la sabiduría que viene desde lo alto, desde Dios, que viene de parte de Dios. Vamos a ver en las Biblias, abrir en el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, y vamos a estar viendo del versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Y acá el apóstol Santiago hace una comparación y marca diferencias grandes. Hace una comparación entre la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría que solo se basa y se apoya en los conocimientos humanos, y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que realmente puede cambiar y solucionar nuestros problemas, que nos puede posicionar de tal manera que podamos encarar la vida de una manera diferente y por lo tanto lograr resultados diferentes. No está todo perdido. Dios tiene un plan, siempre tuvo un plan para la humanidad y ese plan es perfecto y ese plan es posible aplicarlo a nuestra vida. Solo tenemos que ir a Él, solo tenemos que buscar alimentarnos de su palabra y conseguir adquirir esa sabiduría. El mismo Santiago dice que el que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, que Él no la va a negar. No solo no la va a negar, sino que la va a dar abundantemente para satisfacer nuestras necesidades. Pero a veces nos cuesta acercarnos a Dios. A veces confiamos en nuestra sabiduría humana, en nuestros conocimientos, en nuestra inteligencia. Y no recurrimos a Dios. Y nos damos golpes, tenemos caídas, fracasos, pérdidas. ¿Cuánta gente muy inteligente, con muchos estudios, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, termina con una vida de una calidad muy mala, de una calidad pésima, no pudiendo disfrutar de su familia, no pudiendo disfrutar quizás de sus riquezas que adquirieron, no encontrándole el verdadero sentido a la vida? La sabiduría es otra cosa. No es conocimiento, no es inteligencia, no es tener todo organizado a la manera que nos parece a nosotros, sino buscar la sabiduría de nuestro Dios. Dice así el versículo 13, y Santiago comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y Santiago hace esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice, yo soy sabio, yo soy entendido, yo tengo conocimiento? Dice que tenemos que demostrarlo. Y Santiago le habla a los creyentes, a esos creyentes que habían sufrido persecución en Jerusalén, que quizás huyeron de Jerusalén después que fue la muerte de Esteban, el primer mártir. Después que ocurrió esa muerte, muchos se dispersaron, los judíos, por temor. Y Santiago le habla a los creyentes. A esos creyentes le dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y el que se crea que es sabio y entendido, su conducta, sus obras, lo van a mostrar. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago le está hablando y dice que si creen que son sabios y que tienen una buena capacidad para poder manejarse y para poder desarrollar en acciones, en conducta esa sabiduría, se tiene que ver.
se tiene que demostrar. No es que quede en nuestro interior. Esa sabiduría que viene de Dios se ve, se tiene que ver en la vida del creyente. El creyente verdadero, el que busca la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces entre nosotros los creyentes no vemos ese tipo de conducta? No se ven nuestras obras con sabia mansedumbre, sino que todo lo contrario, tenemos otro tipo de actitudes. El Señor Jesucristo resaltaba la humildad, resaltaba la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y acá Santiago dice que es su conducta, sus obras se muestren en sabia mansedumbre. ¿Cuán importante es para Dios? ¿Cuánto significa para Dios ver en sus hijos un corazón humilde, un corazón manso, para recibir lo que Él tiene para nosotros, para recibir corrección, para recibir consejo? Todo conocimiento, y ahora no estoy solo hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios, todo conocimiento es útil si se puede aplicar. Todo conocimiento es útil cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida. Todo conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, tiene un potencial tremendo para cambiar nuestra vida, para poder acceder a una vida mucho mejor que la que tenemos ahora. Pero si no lo aplicamos, no sirve para nada. Es necesario ponerlo en práctica en nuestra vida, que se muestre en nuestra vida con sabia mansedumbre. Dice la Nueva Traducción Viviente: si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlos viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría de Dios no es para vanagloriarse, no es para que nos exaltemos a nosotros mismos, no es para tratar de hacer demostraciones frente a los demás, sino es para mostrar humildad, mansedumbre, una vida honesta, haciendo buenas acciones, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para con nosotros. Dice el versículo 14: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que viene de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Voy a estar intercalando las dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 14: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pega fuerte Santiago. Pero si manifestamos que sí realmente conocemos la voluntad de Dios, que sí realmente aprendemos de su palabra, meditamos en ella, pero en nuestro corazón hay envidia, porque quizás a un hermano ocupa una posición que nosotros quisiéramos ocupar, porque quizás a otro le va muy bien en su trabajo, en su empresa, y a nosotros no nos va tan bien, porque quizás otros hermanos tienen un lindo auto, una linda casa, viajan, se pueden dar ciertos gustos y nosotros no, porque no nos permite nuestra situación. Si tenemos envidia, celos amargos en nuestro corazón, no nos jactemos de que tenemos la sabiduría de Dios y la aplicamos en nuestra vida. Y no encubramos la verdad, lo que realmente hay en nuestro corazón,
con jactancias y mentiras. No tratemos de fingir algo que no somos. Y Santiago dice, porque esa sabiduría, que no es la sabiduría de Dios, que no desciende de lo alto, y acá enumera 3 características y va en caída libre, cada vez más bajo. Dice, no viene de lo alto, sino que es terrenal, es mundana, es de la corriente del mundo, que cataloga de vivos, de sabios, de inteligentes a ciertas personas que logran cosas de una manera que no es tan lícita. Es terrenal. Luego dice, es animal. Y para terminar dice, es diabólica. Es la corriente del mundo. ¿A dónde nos quiere llevar esa corriente? ¿Por qué nos quiere desviar de los caminos de Dios? ¿Por qué nos quiere desviar de reconocer que la verdadera sabiduría que puede cambiar nuestra vida, que puede darnos una vida mejor, otra manera de vivir, no viene de Dios, viene del diablo? Dichas cosas, dice la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad, que es lo que vemos lamentablemente cada día. ¿Qué es lo que vemos si miramos los informativos en la televisión, si leemos noticias? En todas partes del mundo. Uno no se asombra de encontrar nuevas formas que el ser humano tiene de provocar maldad, de provocar daño. Eso no proviene de la sabiduría que Dios nos manda. Y ahora Santiago hace la comparación con la sabiduría que viene de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura. Ante todo, dice otra versión, ante todo es pura. Es la pureza de Dios. Esa pureza que Dios quiere que nosotros intentemos cada día acercarnos más a ella. Es pura la sabiduría que viene de Dios. No está contaminada. No tiene ningún tipo de contaminación, ni nada que afecte lo que esa sabiduría puede hacer en nuestra vida cuando mansamente, humildemente, nos entregamos a la voluntad de Dios, cuando la aceptamos en nuestro corazón. Después, dice, primeramente es pura. Sobre todas las cosas es pura. No tiene ningún tipo de engaño. No tiene ningún tipo de trampa. No tiene ningún tipo de doble sentido. Es pura, completamente pura, porque proviene de Dios. Después pacífica. Busca la paz. Jesús vino a traer la paz a esos corazones que estaban tan necesitados. Se acercó a los más necesitados, a los desposeídos, a los que eran humillados, a los que eran denigrados por la sociedad, a los que nadie quería. Jesús vino a ellos, vino a traer esa paz, a pacificar, a reconciliar. En el grupo de los apóstoles había gente de distintas posturas, de distintas condiciones, y Él escogió a ellos. Jesús los escogió, los eligió a ellos, los amalgamó, les dio la misma visión y fueron cambios de vida. Tuvieron una mejor manera de vivir. Iban predicando el Evangelio. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Llena de misericordia. Como nosotros, hijos de Dios, reconciliados con Dios por medio de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, recibiendo toda esa gracia, todo ese amor, sabiendo que seguimos vivos porque Dios es misericordioso, porque cada día
se renuevan sus misericordias para nuestra vida, porque cada día necesitamos ser renovados. ¿Cómo nosotros, si realmente disfrutamos de esa misericordia, cómo no vamos a ser misericordiosos con el que lo necesita? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos cuando vemos a un hermano necesitado? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos cuando sabemos que Dios espera eso de nosotros? Llena de misericordia. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. Porque Dios quiere que cumpla el propósito en nuestra vida para el cual Él envía su palabra, para el cual Él se reveló a través de las páginas de la Biblia. Llena de misericordia, llena de amor por sus criaturas. Criaturas que vivíamos una vida perdida quizás. Criaturas que no le encontrábamos a la vida esa parte de poder decir, estoy pleno. Entiendo el propósito de Dios para mi vida. Comparto el Evangelio con otros que aún no lo conocen. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, termina diciendo Santiago en ese versículo. La Nueva Traducción Viviente dice, está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. No tiene incertidumbre, tiene la certeza que da saberse hijo de Dios. A pesar de que no entendemos cómo Dios pudo amarnos en nuestra condición antes de que lo conociéramos, de que viniera a habitar en nosotros. Pero tenemos esa certeza que tienen los cristianos, que es inamovible. La certeza de que Dios está con nosotros, está a nuestro favor. Y que el Señor Jesús está intercediendo cada día por nosotros. Ni hipocresía. Jesús les daba duro a los fariseos, a los sacerdotes de esa época. Y se los decía abiertamente, eran hipócritas. Los comparaba con sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, bien pintaditos, pero adentro llenos de cadáveres, llenos de olor a muerte. Esta sabiduría nos da la posibilidad de tener esta nueva vida, esta vida mejor, siendo pacíficos, amables, misericordiosos, llevando buenos frutos, teniendo esa forma de servir a nuestro Señor Jesucristo sin hipocresías, sin dobleces, sin buscando nuestro beneficio personal, nuestro beneficio propio, sino por medio de la misericordia, del amor, buscando el bien de los demás, buscando el bien de nuestros hermanos, buscando el bien de los que aún todavía no han conocido este camino que lleva a una vida mejor, derramando amor, que los demás vean en nuestra conducta, en nuestras acciones, en esa mansedumbre con la cual a veces tenemos que responder a críticas por tratar de vivir una vida cristiana acorde a la palabra de Dios. Y el fruto, dice el versículo 18, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esta es la comparación, la diferencia que hace Santiago entre la sabiduría mundana, la sabiduría que se aprende en la corriente del mundo, la sabiduría que deja de lado a Dios, las enseñanzas de Dios, las revelaciones de Dios, para vivir una vida cada cual a su manera. Vamos a ver, para ir culminando, en la primera carta a los Corintios, cómo el apóstol Pablo también habla de la sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría de Dios, lo que Dios enseña, lo que Jesús estuvo enseñando durante su ministerio aquí, para los que no aceptan a ese Dios, es una locura. Pagar bien por mal, ¿dónde se ha visto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que al que me hace mal le tengo que pagar con bien? ¿Poner la otra mejilla? Son cosas que para el mundo es locura, que para la cultura general que reina en la sociedad es locura. La sabiduría de Dios, para las personas que no conocen a Dios, es locura. Y la sabiduría humana, la sabiduría que no viene de alto, la sabiduría en la cual muchas personas se glorían y piensan que han alcanzado cierto nivel de conocimiento y de estudio y que son tan inteligentes que no precisan recibir la ayuda de Dios. Para Dios, esa es la verdadera locura. Y esa locura lleva a la perdición de sus almas. Seguimos en el capítulo 1 de 1 de Corintios. La sabiduría mundana, la sabiduría de la corriente mundana, es sabiduría de palabra. Se expresa con palabras y se pueden estar hablando horas, intercambiando ideas, conocimientos, teorías, filosofías. Pero es sabiduría de palabra. La sabiduría que viene de Dios es sabiduría de poder. Porque, dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La sabiduría de Dios es poderosa. Dice Dios en su palabra que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Un siervo de Dios, una persona que reconoce que estaba perdida, que necesitaba un Salvador, que necesitaba pagar el precio que yo no podía pagar, vos no podías pagar, solo Jesús lo podía pagar. Esa persona que puede tener una condición humilde, como los que visitaba a Jesús, como a los que se le apareció el niño, donde nació el niño Jesús, en un pesebre, y le avisaron a los pastores, los más humildes de la sociedad. Esa persona, a la luz de Dios, es más sabia que el más inteligente, que el que tenga más conocimientos, pero que esté viviendo una vida apartado de Dios. Es mucho más sabia. La sabiduría aparentemente del mundo produce ignorancia. Como leíamos en el versículo 21, el mundo no conoció a Dios, no lo reconoció. No reconoció al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No reconoce hoy, cuando abriendo las páginas de la Biblia vemos cómo se revela la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cómo se revela el propósito y los planes de nuestro Dios. No conoce a Dios. Esa aparente sabiduría lleva a la ignorancia. La sabiduría, la verdadera sabiduría de Dios, nos lleva al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para reconocer todo lo que ha hecho Dios por nosotros, para reconocer que nos concedió la posibilidad de tener una vida eterna, para reconocer toda
la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios para nuestra vida. Con la sabiduría que Dios nos da, gratuitamente, en abundancia, de acuerdo a nuestras necesidades, cuando se las manifestamos en oración, buscándolo con quebrantamiento de corazón, con humildad, con mansedumbre, para aplicar esa palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Obtenemos todos estos beneficios, todo lo que Dios preparó para nosotros, y podemos disfrutar de una nueva vida. Tenemos nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida nos hace que vivamos de una manera mejor. Hay una mejor manera de vivir, mucho mejor, muy superior, que el mundo no nos puede dar. Nos podrá dar muchas comodidades, nos podrá dar muchos recursos, muchos conocimientos, muchas oportunidades. Pero lo que tiene que cambiar es el corazón humano. Las otras cosas a la larga no producen los resultados que el mundo necesita, que la sociedad necesita, que cada familia necesita, que cada persona, mujer, hombre, necesita. Solo la sabiduría de Dios logra eso. Y está disponible en este libro, en su palabra, que es viva, es eficaz, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, que toca nuestro espíritu, que despierta en nosotros ese reconocimiento de que hay un Dios y de que ese Dios sacrificó a su Hijo, su único Hijo, por nosotros, pecadores, enemigos de Él, que le dábamos la espalda, que nos sentíamos satisfechos viviendo la vida a nuestra manera, disfrutando las cosas a nuestra manera, porque eso es lo que nos mostraba el mundo. Porque eso es lo que ofrece el mundo. Porque es lo que ofrece la cultura popular, el poder hacer esas cosas, el disfrutar. Eso era disfrutar la vida. Eso era vivir una vida plena. Y luego veíamos las consecuencias. Las padecíamos en nuestra vida o las veíamos en la vida de otras personas. Las vemos, que viven ajenos a la voluntad de Dios. Hermanos, busquemos de corazón cada día el poder vivir una vida acorde a la sabiduría que Dios puede darnos, teniendo esa conducta, teniendo esa forma de vivir que le agrada a Dios. Que comparen y vean que hay una diferencia, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los problemas, a pesar de un montón de cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, que vean que nosotros confiamos plenamente en Dios y que confiamos en el que nos proporciona la sabiduría que viene de lo alto, que es la que necesitamos para poder hacer un verdadero cambio en nuestra vida, un cambio profundo y un cambio permanente, no esos cambios que van y vienen, no fluctuando entre cosas que no nos decidimos al final en qué depositar nuestra fe, nuestra confianza. Dios tiene la voluntad y el poder para darnos esa sabiduría para poder aplicarla en nuestra vida. Busquémosle de corazón y vivamos esa vida llena de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por una nueva oportunidad que tuvimos de abrir tu palabra, de reflexionar, de aplicar, Señor, estos conocimientos para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente, con mansedumbre de corazón, Señor, que cada día derrames más de tu sabiduría en la vida de tus hijos, Señor. Lo necesitamos porque atravesamos y vivimos circunstancias complicadas y difíciles, Señor. Y donde nos podemos aferrar, donde podemos encontrar el salvataje, Señor, para nuestra vida, para cambiar nuestra manera de vivir y para vivir una vida mucho mejor, es en tu palabra, llena de sabiduría. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque siempre estás pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, porque siempre estás dispuesto, Señor, cuando vamos a ti humildemente, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falta, a perdonarnos, Señor. Y renuevas, Señor, tus bendiciones
y tu misericordia en nuestra vida, Señor. Y si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, que no ha tenido la posibilidad de disfrutar de la bendición de Señor Jesús como nuestro Salvador, Señor, que no ha tenido la posibilidad de reconciliarse con Dios, Señor, que no encuentra paz, que no encuentra sosiego para su alma, Señor, a pesar de que le vaya quizás de una manera bien en la vida, Señor, que pueda disfrutar de muchas cosas, Señor, te pedimos que este día, Señor, pueda reconocer esa necesidad, Señor, de tener acceso a esa sabiduría que viene de lo alto, no a lo que la corriente del mundo nos dice, a donde nos quiere conducir, Señor, sino esa sabiduría, Señor, para vivir una vida de una manera mucho mejor y todavía, Señor, una vida que nos acerca cada día más a ti, Señor, y poder, Señor, tener la certeza de que vamos en un futuro, Señor, a disfrutar de una vida eterna junto a nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Ponemos todo esto delante de ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Su nombre, Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, es incomparable es Él. Poderoso es su nombre, es no hay otro